Empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento humano proviene de la experiencia. Según esta idea, las personas no nacen con conocimientos ni ideas innatas, sino que aprenden a través de los sentidos, observando, escuchando y experimentando con el mundo que las rodea. El empirismo se desarrolló principalmente en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII como una respuesta al racionalismo, que defendía que la razón era la base del conocimiento. Los empiristas sostenían lo contrario, que la mente humana al nacer es como una tabla rasa, que se va llenando con las experiencias. El empirismo tuvo una gran influencia en el nacimiento del método científico, ya que impulsó el uso de la observación, la experimentación y la verificación como formas válidas de obtener conocimiento. Gracias a esto, las ciencias naturales y sociales pudieron desarrollarse con bases más sólidas y comprobables. En las ciencias sociales, el empirismo se aplica cuando se estudia la realidad a partir de la observación directa, encuestas o datos reales, en lugar de basarse solo en teorías o suposiciones. En conclusión, el empirismo enseña que el conocimiento verdadero se obtiene por medio de la experiencia y los sentidos, y que aprender significa observar, comprobar y vivir. Esta corriente filosófica ayudó a construir una visión más práctica, científica y realista del mundo, que todavía hoy guía la forma en la que las personas investigan y descubren la verdad. Importancia del empirismo. El empirismo fue una escuela fundamental en el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que intentaron desprenderse del idealismo como forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico, dentro de los cuales jugó un rol muy importante la deducción nacida a raíz del empirismo inglés. El empirismo abrió puertas al ateísmo y al intelectualismo. Y por otro lado, a partir de su oposición con el racionalismo surgió el pensamiento kantiano. Este pensamiento intentó reconciliar las posturas y posteriormente jugó un rol decisivo en la cultura del occidente. El conocimiento empírico. El empirismo surgió en la escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Los filósofos racionalistas como Descartes, Leibniz y Spinoza sostenían que conocemos al mundo a través de la razón y priorizaban como fuente de conocimiento las intuiciones intelectuales de la razón. Los filósofos empiristas, en cambio, creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilidad y priorizaban como fuente de conocimiento las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. La experiencia como punto de partida significó que el conocimiento solo podía poseerse a posteriori y no a priori, y esto vincularon con la idea de experiencia a la experimentación, tal como hizo Bangkok en Nabuth Organum. Para los empiristas, lo único posible era la sensación como el testimonio de una experiencia externa, a excepción de Locke, quien creía que la reflexión era el testimonio de una experiencia interna. Locke fue el primero en decir que la mente humana era similar a la hoja en blanco, o tabula rasa, en la que las impresiones externas quedaban grabadas tras haber sido experimentadas. Hume, por otro lado, fue el que revolucionó la idea de casualidad, al decir que era una ficción impuesta por la mente. Lo mismo hizo con las ideas de sujeto y sustancia, consideradas hasta ese entonces como ideas innatas. Según el idealismo, eran ideas con las que nacían los seres humanos. George Blake, obispo irlandés nacido en 1685, dio paso a un empirismo extremo. Para él, los objetos podían existir y si eran percibidos. Esto se conoció como el principio de sed es percipi, es ser percibido, que determina que los objetos siempre son percibidos incluso cuando el humano no los percibe. Ese objeto será percibido por Dios como entidad suprema. Aunque cuando el empirismo no terminó con los trabajos de Locke, Berkeley y Hume, sus ideas fueron reconocidas por Immanuel Kant,
quien alguna vez escribió que Hume fue responsable de despertarlo de su sueño dogmático. Su obra más conocida, La crítica de la razón pura, es famosa entre otras cosas por haber ensayado una tercera posición que buscó solucionar disputas entre empiristas e idealistas y el idealismo trascendental. Características del empirismo. Algunas ideas del empirismo son: la realidad sensible puede ser percibida, es el origen de todas las ideas. Primero percibimos el mundo y luego lo pensamos o imaginamos. No podemos imaginar algo sin antes saber percibir un material que alimenta el acto de imaginar. El ser humano aprende a través de sus sentidos. El conocimiento es subjetivo, no existen ideas preconcebidas, sino que se nace con la mente en blanco. El conocimiento se adquiere a partir de experiencias internas y experiencias externas. El conocimiento empírico plantea una oposición al racionalismo, al mismo tiempo continúa y valora la crítica nominalista, comenzando en la Baja Edad Media. Representantes del empirismo. Los principales representantes del empirismo fueron John Locke, que nació en 1632 y murió en 1704. Fue un filósofo y médico inglés, padre además del liberalismo clásico. Su obra se vio muy influenciada por el escritor de Sir Francis Bacon. Su famoso ensayo sobre el entendimiento humano de 1689 fue una réplica de René Descartes y proponía que la mente humana era una tabula rasa sobre lo que se imprime el conocimiento a posteriori mediante la experiencia. David Hume nació en 1711 y murió en 1776. Fue un filósofo, economista y historiador escocés y una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa y del pensamiento occidental. Defendió la tesis del conocimiento deriva de la experiencia sensible. Son célebres sus ensayos: Tratado de la naturaleza humana, 1739, y Investigación sobre el entendimiento humano, 1748, en los que se reduce todo conocimiento a impresiones o ideas, de las cuales surgen dos tipos posibles del conocimiento: verdades de hecho y relaciones de ideas. George Berkeley nació en 1685 y murió en 1753. Fue un obispo de Berkeley y filósofo irlandés que propuso un idealismo subjetivo y materialista cuyo postulado principal era: no existe la materia en sí, sino su percepción. El mundo existe únicamente mientras lo que percibimos. Para explicar por qué el mundo nos desaparece mientras dormimos o cuando parpadeamos, propuso que Dios es el gran observador del universo, cuyo ojo consta y universal garantiza que todo sigue existiendo. Y es que a veces un simple y tonto error es suficiente para no querer volver a cometer otro nunca más. Y es que todos nos hemos equivocado en cosas que lamentablemente ya no tienen solución, en cosas que nos hacen decir: ¿qué será si no hubiera fallado? ¿Qué será si hubiera pensado las cosas mucho mejor? ¿O qué será si no hubiera elegido lo que elegí? Y aunque hay algunos problemas que sí tienen solución, no todos están dispuestos a solucionarlo, ya que a veces un simple y llano error es suficiente para no querer volver a equivocarte nunca más.